No sé si esta pregunta es muy personal, pero bueno, yo te la hago y tú nos cuentas lo que quieras. ¿Qué pasó en 2011? Porque claro, en tu web pone, en 2011 comencé un intenso proceso de búsqueda personal que me llevó a formarme en diversas disciplinas y a viajar por el mundo. Pero vamos, esto tiene pinta de que algo pasó. Muy chungo, muy chungo. Sí, sí, chunguísimo. Muy, o sea, lo más maravillosamente chungo que me puso a pasar en la vida. Bueno, hay varios episodios, ¿no? Ujú, Pero fíjate, Jorge, ya con 32, 33, hace ya eso, 13, 12, 13 años, 2011 así, ya llega un momento de saturación familiar. Amo y adoro a mi familia, pero era como, yo soy la pequeña de 5 hermanos. Soy la única niña, la única mujer y la más ujú. pequeña. Y mi madre ya me tuvo con 42 años. O sea, yo vine como de, uy, ¿y esto? ¿De qué astro viene? Sorpresa. Como esto. Aparte, mis padres, como en la relación de pareja no estaban en el mejor momento, pero no sé, mi padre decía, y voy a decir una ordinariedad, pero mi padre decía que mi hija se llama Silvia por cojones Montesarrio, porque nací un domingo de Ramos, el 19 de marzo, que en España es el Día del Padre, en San José, y de la manera más inesperada, ¿no? Entonces era como, como que tú tenías que nacer, te pusiera como se pusiera el mundo. Dije, ah, pues ya venía yo con ganas. Sí, sí, ¿eh? Y fíjate que desde muy temprana edad descubrí el mundo de la mente con mi hermano favorito que emigró mentalmente a un estado de esquizofrenia paranoide importante. Justo más o menos yo tenía eso entre los prácticamente 10 14 años en esa época. Y mi padre, la empresa, nos arruinamos económicamente, hubo una pérdida importante, mi madre enfermaba con muchos problemas osteoarticulares, era como, hola, esto es la vida hay que sufrir, la vida hay que trabajar, la vida hay que currársela y aparte tienes que empezar a entender que tu hermano favorito, el que te cuidaba de pequeña así con el cole y tal, no está. Entonces un día me fui a la biblioteca y me imprimí, porque no me dejaban sacarlo, era menor de edad, tenía 12 años, imprimí un libro que hablaba sobre la mente, sobre la esquizofrenia, que antes no se decía eso, en los años 90 y tanto estamos hablando de la locura, ¿no? Claro. De la paranoia. Y empecé a leer, o sea, supe que en el fondo de mí quería ser psicóloga, pero cuando leía sobre esa carrera decía, no, no es lo que yo quiero entender, mi hermano no está ahí, ¿sabes? Era una observación constante. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a trabajar con 16 años, con 19 años casi me faltaban 15 días, murió mi padre, con 57 años, todo fue como muy catastrófico en muy poco tiempo, ¿sí? Pero yo no lo viví como catástrofe, para mí era lo que hoy toca esto, yo vivía al día, hoy toca esto, hoy toca lo otro. Mi madre fue una gran madre coraje, dijo, este es un hijo más y yo me he comprometido a cuidaros a todos. Él no se va a ir a la calle, iba a centros, pero eran súper costosos, entonces no se podía sostener ese nivel. Entonces mi madre dijo, yo me centro en cuidarlo a él, los demás buscaros la vida, ya sois mayores, pero tengo... Mi madre fue la madre coraje, le llamaban, Ujú, en AFEMEN, en el centro de salud mental, porque no entendía cómo era capaz, pero mi hermano se convertía en un día era Jesucristo, otro día era Hitler, otro día, o sea, o sea, no estamos hablando de una persona, era una persona completamente ida a otro mundo, ¿sí? ujú. 21 pastillas diarias a Madre escondidas. mía. Hubo un tiempo a escondidas que le teníamos que dar para que mi hermano por lo menos viviera en un estado más de sedación, porque es que no era cuando tenía crisis la criatura. Y de hecho, mi padre murió sin entender por qué él, porque él era el más estudioso, era el más... Entonces, yo esas preguntas como que me las llevaba a una mochila. Y bueno, pasaron muchas cosas. Con 19 años, un hermano y yo compramos una casa familiar a mi madre y a mi hermano, porque eran como, ellos son mi responsabilidad para toda la vida, ¿verdad? Ujú, Entonces, el sufrimiento es para toda la vida. Mis hermanos se van casando, van teniendo hijos y Silvita a cuidar. Y no es que me lo hubiesen impuesto nadie, era algo como que innatamente por supervivencia salía. Vivimos el milagro de que mi hermano sanó de una esquizofrenia paranoide y dije, qué interesante." Pero, ¿y cómo fue esa sanación? Quiero Un decir, proceso, un ok. proceso. Eso, Mm, invítame en otro y te voy a decir con detalle y vas a entender al cuerpo y la mente y el espíritu cómo
se dan ante una situación de rendición ante la vida, ¿sí? No te hablo de Dios, ni te hablo del constructor del mundo, Ujú. de, de una rendición total ante el libre albedrío y la vida de otro ser humano a otros niveles. Pues por ahí ya tenía como 28, el ver a mi hermano un día su mirada de, no está ido, ha vuelto a ser mi hermano, ¿no? Es como tenía, estaba vivo y se lo vi en los ojos y eso fue una catarsis. Yo vivía de catarsis en catarsis, ¿no? Es como, hay quien me dice que viene a mis retiros, Silvia, ¿cómo nos sacude? Y digo, sí, Esto no es nada. ¿qué va, hombre? Si estoy gasolina para la vida. Pero bueno, ya te digo, y de hecho, ayer lo hablaba con uno de mis hermanos, era como, no es que yo me equivoqué, digo, no, es que vivimos una perfección absoluta todos. A mí nadie me dijo, tú tienes que hacer esto. Esto fue como, estamos en supervivencia, ¿no? Saltan algunos del barco, otros se quedan y lo arreglan, otros cuidan a los que están. Pues así fue como un poco nuestra unidad familiar. Que luego ya se desintegró y otra vez se ha vuelto a unir. Muy divertida la vida. Y ya, perdón, por ahí encauzo mi carrera profesional. Yo pues no estudié, digamos, una carrera universitaria porque además, fíjate, es curioso, yo siempre de pequeña me veía estudiando muy de mayor. Me imaginaba con el pelito blanco, calcetines, sandalias y en mi universidad con todo, como se dice en México, con huercos, ¿no? Con morritas así. Sí, Pero fíjate y se va cumpliendo, ¿no? Entonces, nada, ya como a los 32, 33, yo sí soy consciente ahora que me he estudiado mi historia para conocerme, sí soy consciente de que yo entraba en picos de depresión muy fuertes, pero la supervivencia que había en casa o la responsabilidad que había adquirido no me permitía sentarme en una cama y ya. Entonces yo no, lo no, no. transformaba en sonrisa, yo lo transformaba en alegría, pero dentro era como humo, aire, no, 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 ya no era en automático, era supervivencia pura. A mí cuando me decían, sí, porque yo en el futuro quiero ser, digo, pero ¿el futuro qué es? Yo no había, en mi adolescencia no había parado a pensar, a decir, bueno, pues voy a estudiar una carrera, voy a desarrollarme por aquí, voy... No tenían ninguno de esos pilares, ¿no? Que te sostenían al revés, yo había cambiado el rol. Entonces, claro, empezar a generar una adolescencia sin fiestas y todo ese rollo, pero una adolescencia que es el proceso en el que te investigas, te conoces, desechas, agarras, ¿no? A los 33 años fue un momento en el que ya tuve diagnósticos que yo a los médicos iba escondida porque yo no me podía enfermar, yo no podía estar nada. Claro. Con 26 años me desahuciaron neurológicamente. ¿Cómo? Cortito, Jorge, yo tenía unas migrañas. Las migrañas es una inflamación brutal del cerebro y llega un momento, una parte de ciertos lóbulos en los que se aprietan tanto en la cavidad craneal que se te quedan, hay quien ve destellos, pero a mí se me quedaban partes del cuerpo dormidas, tipo una trombosis, así con la Ujú. boca sin poder verbalizar palabras ni nada. Y hombre, el auguro que yo tenía en ese momento era, duerme, penumbra, duerme y medicación. Y yo decía, ¿quién va a trabajar? ¿Quién paga la hipoteca? ¿Quién ayuda a mi madre? ¿Quién atiende a mi hermano? Qué fácil tú, si tuviese a tres chachas en mi casa que, Claro, así ¿sabes? cualquiera. Pero no, de hecho, noches sin dormir, porque dependiendo de mi hermano en qué situación estaba, entonces era vivir en el miedo constante, ¿sí? Y dije, pues mire, va a ser algo que no, deme la medicación y a ver qué hacemos. Entonces llegó un momento en el que, bueno, trabajando yo atendía mi trabajo y yo sabía que no estaba de pie. O sea, era una sensación de, sé que mi cuerpo está de pie, pero yo muy, de puntos muy agudos en cuanto al dolor. Y bueno, pues depresión, migrañas con aura. Llega un momento en el que mi carrera profesional, yo voy cambiando de lugares, nunca jamás, fíjate qué divertido, cuando me di cuenta, nunca jamás hice un currículum vitae. Siempre me llamaban de un lugar a otro. Era como que, esta chica que trabaja aquí, ¿me dan más? Sí, ok. ¿Me dan garantía para toda la vida? Sí, sí. Yo iba cambiando y estuve por diferentes gremios. Aprendí de una gente espectacular, cómo tratar a otros, de diferentes temas. Y siempre estuve en atención al cliente. Mi padre era un gran negociante, mi padre era exportador de pescados. Hombre, en Algeciras, ese puerto, pues mandaba pescado Claro, a Madrid, Mercasevilla, era un gran ilustrado. De hecho, venían de otros puertos para ver cómo mi padre, que era un gran tratante de pescado, cómo lo hacía, porque era un genio en eso.
Y mi madre por hobby, no tenía nada que hacer la señora, por hobby montó una pescadería y ella era feliz. Pero vamos, lo de mis padres es de otro mundo porque ellos empezaron a trabajar con 6 años en su historia. Yo Wow. soy hija y nieta de dinosaurios. Sí, como 3 o 4 generaciones más que yo. Y bueno, para no hacerte el cuento muy largo, llegó un momento en el que entro en el mundo de las clínicas dentales, ¿sí? En un momento en el que me quedo en el desempleo 3 meses, aquí en el 2009, cuando todo fue como esa burbuja y tal, me quedo desempleada 3 meses y dije, si yo no pago la hipoteca, ¿qué hacemos? Mi madre, mi hermano y yo en la calle, ¿sabes? Como, hola. Entonces dije, donde haya, ¿sabes? Llamé a la puerta de una clínica y me dijeron, mañana tenemos unas entrevistas, 20 y tantas personas súper especializadas en tema dental, y yo era, pero ahí ya yo hacía metafísica completamente consciente. Ese puesto es mío. ¿Cómo? No lo sé. Hice la entrevista, me llamaron por la tarde y me dijeron, te vas a Madrid a estudiar dientes. 3 semanas, corre. En un curso de 3 meses lo vas a hacer en 3 semanas. Me da igual, ¿sabes? Era como, pero yo cuando me ingresas la nómina, ¿sabes? Como, yo te estudio lo que tú quieras, te monto un piso, pero dime cuándo tal, ¿no? Antes de llegar a ese punto, en momentos muy extremos, ¿ves? Mm, Entonces, nada, empecé por el mundo de la odontología, luego ya me llamaron a un centro médico, monté en Ceuta, que es una ciudad autonómica que hay en el norte de África, justo aquí enfrente, a 14 kilometritos. Y fue la primera vez que Dios, lo que yo entendía como Dios, oyó mis súplicas, porque desde pequeña siempre me quería ir a África. Y me dijeron, sí, te vas a África, pero aquí arribita. claro, no, no a la jungla, no, a la civilización. Ah, sí, Ceuta es precioso, es un lugar y una gente que te atienden y te acogen maravillosamente. Entonces allí, sin estudios previos, perdón, pero con muchas ganas de aprender y de descubrir quién soy, me contrataron para montar un centro médico. Entonces, claro, en ese tiempo, junto con un hermano, monto una empresa, no tengo ni idea, una empresa de me la tengo que inventar.com. Él Sí. tiene todos los conocimientos, pero la administración me toca a mí. Internet, ¿qué es una factura? O sea, cosas así. Y la clínica, pues con 25 especialidades médicas, 14 enfermeras, 2 gabinetes de odontología, fisioterapia, depilación médica láser, 600 metros de clínica para mi gran jefe Silvia. Esto es tuyo, ya vendré yo de vez en cuando a saludarte. Y como Wow. Silvia no decía que no a nada, era un gran buey, Sí. porque además siempre he tenido como esa parte de mi madre, una fuerza, sí, como me lleva, va por encima de mí, sí, es Ujú. una fuerza muy fuerte, pero ya hubo un momento, Jorge, en el que mi cuerpo, este brazo tenía parestesia, yo ya no podía ocultar todas las señales que mi cuerpo me iba dando, ¿no? Tenía esa parestesia lateral, este brazo decía, venga, vamos a escribir, y decía, hoy no, y se paraba. Venga, me voy a peinar. De hecho, yo tenía el cabello por aquí y me lo ponía Largo. así porque no lo podía cepillar. Wow, pero entonces vamos, esas señales que tu cuerpo te estaba dando era como, Sí, para por Dios, para, completamente. necesitamos un momento. Completamente. Lo osteoarticular te habla de eso. Yo nací asmática con un montón de alergias, tuve gastritis por casi 7 8 años, ¿sabes? Por los achaques que todos los seres humanos un poquillo van teniendo. Ujú. Pero claro, cuando yo iba a la medicina convencional, pues me decía, como la doctora esta del neuróloga me dijo, eres la vergüenza de mi carrera, Silvia. Y yo decía, si llevo ¿Cómo? 3 meses, estuve 3 meses yendo cada 15 días, ella me cambiaba cada 15 días un tratamiento para ver qué tipo de tratamiento podía paliar esas migrañas, porque no era normal para una niña con 26 años. Y la señora que me decía, acuéstate, yo decía, sí, pues vaya usted por mí a trabajar, yo me acuesto, o sea, era Claro. una cosa muy rara. Y cuando llegué, y me la recuerdo con cariño aún así, porque la señora se empeñó muchísimo en apoyarme, en encontrar un tratamiento por vía oral que yo pudiera. Y me dijo, Silvia, te he dado tantos tratamientos que sería para matar o sedar a un caballo, y a ti es como si tú bebieras agua. Y tenía una libretita de esas donde me decía, apunta lo que comes, apunta cuántas horas duermes, apunta no sé qué. Y yo evidentemente no contaba toda la verdad, porque si no esta mujer me hubiese metido en un internado Claro. a la velocidad en la que yo vivía. Entonces, nada, me dijo, lo siento, pero cada vez que te dé una crisis, te tienes que ir al hospital más cercano a que te inyecten por vía oral y ahí calmar. Date cuenta, yo llegaba al hospital y creían que tenían una trombosis. Y yo decía, no, no, no podía hablar, se me paralizaban, sobre todo la parte derecha del cuerpo, no notaba. Y luego ya pues fui como aprendiendo
siempre el deporte no, el movimiento, porque he hecho mucho, Ujú. tal. Sí, era súper importante para mí, no lo entendía, porque el día que no me movía era como, mañana no me voy a poder mover, físicamente hablando, ¿sí? Entonces, bueno, eso además de muchas otras cosas, hicieron que yo justo allí cuando estaba en esas 14 horas de lunes a domingo de trabajo, de trasbajo, eh, me invitó una conocida a un curso en que me dijeron, oye, que en Sevilla viene, vente en helicóptero, vamos a Sevilla, vienes unos señores que hablan de curación emocional. Y yo, esas cosas tan... ¿Eso eso, qué? ¿Eso eso qué? Yo tengo que trabajar. Sí, sí, no, y aparte yo siempre he sido muy, como muy psicologuita de calle de la gente, ¿no? De mis clientes, de mis pacientes, yo era siempre Ujú. una gran cuidadora. Y, y no, no, yo no voy, me dijeron otras amigas, venga, aprovechamos, vamos a Sevilla, salimos por allí. Cuando yo me senté en ese curso, Jorge, y escuché a esos señores que eran psicólogos, médicos, no sé qué, se llamaba curación emocional. Yo entré en una catarsis de 8 horas. Yo no podía levantar la cabeza de las lágrimas como me caían. Me respondieron a todas mis preguntas existenciales, ¿sí? Y desde ahí salí y les dije, oye, ¿tenéis más cursitos, libritos o algo? O sea, era como, yo puedo investigar por aquí. Y me dijeron, sí, eso fue como, eso fue el 7 de enero del 2012. Y me dijeron, sí, en marzo vamos a Cuba, que tenemos el primer curso internacional en Cuba con doctores que llevamos 2 años allí estudiando y hablaban de la biodescodificación, de cómo el cuerpo se puede descodificar a través de la conciencia emocional y de tal. Y eso para mí era de astronautas de diferentes planos existenciales. Yo era cartesiana cuadriculada y vámonos y tira de la mula y del buey, ¿no? Imagínate el nivel que yo iba. Y aparte que no era muy crédula, yo siempre he sido como muy, espérate, lo leo, lo compruebo, lo vivo y sí, sí, tal. Mm. Me fui a Cuba y le dije a mi jefe, me decía, Silvia, tienes 17 días de vacaciones del año anterior todavía. ¿Te puedes ir ya de vacaciones? Dije, ah, sí. La primera vez que me separaba de mi familia, vivía en otra ciudad, etcétera. Me voy a Cuba y esto es lo más interesante. Por eso te digo, 2011, 2012, me siento, yo pensaba, digo, bueno, me voy al cursito este de biología por la mañana y por la tarde me pongo mi mochilita y mi primer viaje sola por el mundo. Sí. ¿Sabes? Como conocemos Cuba, hablan castellano, vámonos. Ujú. Cuando yo me siento en un hotel de convenciones, 120 personas de 13 países, de Haití, de Brasil, de Europa solamente éramos los españoles, pero era toda América y Latinoamérica, directores de hospitales, oncólogos, nefrólogos. Y yo decía, ¿tú qué haces aquí, Cecilia? Si sabes leer y escribir de milagro, ¿tú qué pintas aquí? O sea, era como no, no cuadra nada. Ahí ya me di cuenta de que a mí en mi vida me han ido llevando constantemente a lugares tan inverosímiles que yo conscientemente no lo habría hecho. Te lo digo ya. Mm. Entonces me senté y estuve 10 días en un evento de 8 o 9 horas con gente hablando otro idioma. Hablaban de metafísica, hablaban de cómo funcionan los parámetros cerebrales hacia el cuerpo, hablaban de las emociones. ¿Eso qué es? ¿Qué diferencia hay entre un sentimiento y una emoción? Y todos los que nos explicaban eran doctores que ya llevaban 2 años eh, aplicando esta metodología con pacientes, entonces era bastante más directo, se quitaba tanto tiempo de acompañamiento, de protocolos de PNL, de hipnosis. Yo decía, la gente, ¿cuánto fuma aquí tú? O sea, descubrí un mundo que para mí yo era completamente ignorante y analfabeta completamente. Imagínate que descoloque esos 10 días españoles, solo éramos 20. Y este instituto era español, pero estudiaba los casos allí. Y ya lo más concreto allí fue cuando soltó la campanita, fue cuando la doctora Inme Varela, que la amo, me invitó después otra vez, fui a su casa, una neurofisióloga que trabajaba en un pediátrico, ganaba como 100 veces menos que su hijo, que era DJ. Bueno, Claro, ella cobraba en la moneda cubana y el hijo cobraba en el CUB, en la moneda de turistas. ah, Entonces, claro. lo que ganaba el hijo en una noche lo ganaba la madre en un mes. Pero tuve la oportunidad de ir a ese hospital, ese pediátrico, como ella atendía consulta y me enseñó muchísimo, la adoro. Y cuando esa señora empieza a explicar neurológicamente cómo funcionamos y cuáles son las patologías debidas a
esos lazos invisibles familiares, del debo que, tengo que, pero sobre todo inconscientes, y definió toda mi personalidad en ese momento y toda mi vida. Yo no podía levantar la cabeza de allí, porque era como, ¿cómo la gente sabe? Es que era completamente ignorante de todo ese mundo. Y, no, y estamos hablando de cosas muy científicas, estoy hablando de médicos, que es lo que no entiendo todavía porque le llaman medicina natural y tonterías cuando estamos hablando que todo lo que sabemos, o al menos en lo que se basa la emocionología, es completamente comprobado y fehaciente por tantos eruditos en el mundo y premios Nobel. Pero bueno, el que quiere Ujú. seguir siendo ignorante, pues ya sabe. Entonces, nada, tomé el avión, llegué a Málaga, tomé el helicóptero, llegué a Ceuta y siempre he tenido mucha intuición, siempre he sido como muy brujita por dentro, ¿no? Y llegué a mi casa y dije, creo que mi jefe, el que viene una vez cada 6 meses, está en la clínica, no sé. Llamo, oye, a la recepcionista Blanquita, Cecilia, ay, pero si tú no te incorporas hasta dentro de 2 días, yo, jet lag, Cuba, emociones, Sí. todo. Digo, sí, sí, está tal, sí, voy, llegué, me senté, hola, ¿cómo te lo has pasado? Me voy, dimito. Ese fue mi segundo salto al vacío profesional. Mm, Y ahí es cuando me quedé con mi hermano, estuve un año en stand-by, empecé sin recursos, pero llegaba, todo se daba. Ahora entiendo cómo funciona esa cuántica, pero sin recursos yo dije, si algo existe, porque estaba muy cabreada con Dios, por lo que entendía como Dios, si tú existes, demuéstramelo. Porque yo necesito saber, yo necesito entender qué le ha pasado a mi madre, qué le ha pasado a mi padre, qué le ha pasado a mi hermano. Todo era antes que yo. Todavía mm, me emociono con esto. Y ahí decir, y yo quiero saber, con perdón, ¿qué coño es esto? O sea, ¿qué soy claro. yo? ¿Qué es la vida? ¿Para dónde voy? Entonces empecé en ese proceso.